Bien, queridos estudiantes, hoy vamos a revisar este tema muy importante de estadística, ¿verdad? Organización de datos no agrupados en tablas de frecuencias absoluta y relativa. ¿Ok? Tabla de frecuencias absoluta, esa es una, y relativa, la otra, ¿verdad? Listo. Bien, vamos a la página 124 del libro del texto guía. Vamos a leer el ejercicio que dice aquí: lee, analiza y responde. Dice: en el Zoológico de Guayaquil es un espacio educativo y recreativo que brinda la oportunidad de conocer y observar animalitos de todas las regiones del país, entre ellos monos, ardillas, papagayos, animales exógenos como el león, entre otros. Bien, nosotros tenemos aquí una tabla donde nos indican la cantidad de animalitos que hay, ¿sí? Cuántos monos, cuántos pumas, cuántas tortugas, cuántos loros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero si nos damos cuenta, están al azar, es decir, no están en un orden. Aquí no nos dan un orden de decir, primero van los monos, después van los pumas, después los loros, después las ardillas, después las tortugas, después los leones, sino que nos dan en un desorden, digámoslo así, tal cual la hayan observado. A ver, ahí hay un mono, hay otro puma, aquí hay tortugas. Entonces, vamos a tener que hacer lo siguiente. ¿Qué significa la frecuencia? Frecuencia significa, o frecuencia absoluta, significa las veces que se repite ese animalito dentro de la observación que estoy haciendo. En otras palabras, hablando estadísticamente, en las veces que la variable aparece en el estudio, o cuántas veces se repite esa variable dentro de un estudio. Bien, dice: al preguntar a un grupo de estudiantes sobre los animales que prefieren en el zoológico de Guayabamba, estas fueron sus respuestas. Entonces unos dijeron, yo prefiero el mono, otros dijeron, yo prefiero el puma, y así fuimos anotando, ¿verdad? Hasta tener esta tabla. Esta tabla es la parte inicial, este cuadrito, donde están anotados los nombres de los animalitos que prefieren los estudiantes, ¿no? Están así, en forma de filas y columnas. Entonces aquí tenemos monos, pumas, tortugas, etc. Ya, si nos basamos en el mono, vamos a ir revisando cuántas veces se repite la palabra monos, o cuántas veces estos estudiantes han escogido los monos como sus animales predilectos. En este caso vemos que hay dos, por acá hay otro, ¿verdad? Lo vamos señalando, lo vamos repintando con un lápiz de color, o también lo podemos señalar con algún círculo o con alguna raya, un resaltador, ¿ya? De tal manera que los podamos distinguir de los demás y podamos diferenciarlos de los demás. Entonces, aquí tenemos que hay 4 monos, ¿verdad? Vamos viendo los pumas. Pumas hay 1, ¿verdad? Tengo 2, ¿sí? Tengo 3. Por acá tengo otro, 4, ¿sí? Por acá tengo otro, 5, ¿verdad? Por acá tengo otro, 6. Y acá tengo otro más, 7. Por si acaso se me haya escapado alguno, aquí está, revisando, tengo este de aquí que me faltaba, ¿verdad? Ahora sí, voy buscando si hay otro más, no hay más. Entonces, ¿cuántos pumas hay? Mire que aquí hay más cantidades de pumas, es casi el doble que hay, porque aquí hay 4 monos y hay 2, 4, 6, 8, exactamente el doble, 8 pumas. Vamos con las tortuguitas. Vamos con las tortuguitas. Solamente hay 2 tortuguitas, ¿verdad? Las ardillas, bueno, ardilla hay más, vamos señalando las ardillas. 1, 2, ¿verdad? 3. Aquí está la otra, ¿verdad? 4, ¿verdad? Y 5. Perfecto. Tenemos 5 ardillas. Vamos con los leones, tortugas. Vamos con las tortugas, chicos. Vamos con las tortugas. Tortugas. Bueno, la vamos a pintar de rosada, ¿verdad? Tortugas. 2. Tenemos acá tortugas, aquí tenemos 3, ¿verdad? Y para de contar, ¿sí? Hasta ahí tenemos, faltan leones y loros. Faltan leones y loros, chicos. Bien, los loros, los vamos a repintar de rojo, ¿sí?
1, 2. Hay 2 nomás. Y leones hay 3. Los leones los dejamos sin pintar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Ustedes van a preguntar, mister, ¿y qué ando con eso? Bueno, lo que estamos haciendo es viendo, señalando o repintando de diferentes colores cuántas veces se repite los monos, cuántas veces se repite cada uno de estos animalitos dentro de esta tabla. Eso significa la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite el nombre de monos en esta tabla, el nombre de pumas en esta tabla, el nombre de ardillas y así sucesivamente, cada animalito. Bien, aquí nos dice, analiza los resultados y responde la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable estadística se está investigando? Verdaderamente es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa porque aquí no habla de números, solo habla de tipos de animales o de raza de animales o tipo de animal, monos, pumas, tortugas, etc. Bien, organiza la información en una tabla de frecuencias absoluta y relativa de la siguiente manera. La variable en estudio es el gusto por los animales. Claro, la variable de estudio, bueno, aquí dice, al preguntarle a un grupo de estudiantes sobre los animales que prefieren, entonces, bueno, son los gustos. Bien, entonces tenemos gusto por los animales. Aquí está, la variable en estudio. Después dice, la frecuencia absoluta corresponde al número de encuestados y a su agrado por algún animal. Así dice aquí. Es decir, a ver, ¿cuántas respuestas hay aquí? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25 encuestados. ¿Sí? Entonces, hay el número total de encuestados que son 25, pero la frecuencia es separar los animales que han escogido cada estudiante, cada uno de ellos. Entonces, en monos serían 4, en pumas hay 8, en ardillas hay 5 que prefirieron, en tortugas apenas 3, en loros apenas 2, ¿sí? Y en leones 3. Entonces, vamos a armar esa tabla de frecuencia, ¿sí? Ahora, la frecuencia relativa, ¿qué significa la frecuencia relativa? Antes de empezar con la frecuencia relativa, vamos a ver la tabla, ¿sí? Mire, aquí en la tabla ponemos los nombres de los animalitos, monos, ardillas, pumas, leones, loros y tortugas, todos los que participan aquí en la tabla encuestada, ¿verdad? En la encuesta. Sí, entonces tenemos monos, ardillas, pumas, leones, loros y tortugas. Y luego vamos poniendo cuántas veces, ¿sí?, salen o aparecen en la tabla. Monos son 4, aquí está, 4 y lo ponemos aquí. Esa es la frecuencia absoluta, que se simboliza como FI. Aquí está, FI, ¿verdad, chicos? FI. Ahí está, FI. Bien, número de encuestados. A ver, tengo monos 4. Ardillas, vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5 ardillas. 5 ardillas. Aquí están las 5 ardillas, ¿verdad? Las 5 ardillas. Después tengo pumas. Pumas hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pumas. Pongo los 8 pumas aquí, el número 8. ¿Se da cuenta usted entonces que... bueno, perdón, aquí me confundí, era, a ver si lo puedo regresar. Uy. Bueno, era del color, las ardillas de color celeste, vamos a ver, pumas son de color amarillo, vamos a cambiar el color aquí, a ver si se puede. Bien, amarillo. Bueno, ahí no salió bien, pero bueno. 8, después leemos leones 3, ¿sí? Después tenemos loros 2 y tortugas 3. Esa es la frecuencia absoluta, es decir, en otras palabras, es el número de veces que se repite cada variable. En este caso, los monos 4, los ardillas 5, los pumas 8, leones 3, loros 2, tortugas 3. Mire que aquí no lo ponemos en orden de el que sale se repite más o se repite menos, sino en orden de pronto como usted quiera, ¿no? Lo puede clasificar acá según el animalito, pero no necesariamente... tenemos que tener el cuidado de poner el que tiene más frecuencia, lo pone de primero, el que tiene menos frecuencia de segundo, haciendo. Porque usted ve aquí, por ejemplo, que el mono está de primero y tiene 4 de frecuencia. Aparece 4 veces aquí en la tabla. Pero los pumas que aparecen más veces están en el tercer lugar. Bien, ahora, esta sería la frecuencia absoluta. ¿Qué tenemos que hacer siempre con esta columna que se llama frecuencia absoluta? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer siempre? Sumar todos estos valores, 4 más 5 más 8 más 3 más 2 más 3, y nos daría 25, ¿verdad?
Entonces, ese es el número total. Si aquí no nos sale 25, entonces tiene que haber algún error. Algo no hice bien, no puse bien la cantidad de pumas, o no puse bien tal vez la cantidad de tortugas, etc. Algún dato no lo señalé correctamente. Entonces, me va a salir o más de 25 o menos de 25. ¿Y por qué tiene que ser 25? Porque aquí dice que son 25 o son 25 datos que nos dan. Son 25 estudiantes que se encuestaron, ¿verdad? Bien. Eso se llama entonces la frecuencia absoluta. Bien, vamos a repintar los loros con rojo para terminar de hacer la tablita correctamente. Esto lo puedo obviar, pero lo vamos a hacer así para que se vea mejor. Leones quedamos en blanco y tenemos las tortuguitas en rosado. Bien, vamos a poner aquí rosado. Ya está repintado, lo repintamos en rosa. No se puede, a ver, ahí, listo. Y aquí era amarillo, pero me equivoqué, pues ya no lo puedo borrar. Bueno, luego tenemos la frecuencia relativa. ¿Y cómo calculamos la frecuencia relativa? Mire, tenemos que dividir el número de la frecuencia absoluta dividido para el total, que es 25, y luego multiplicarlo por 100. Y eso me sale un porcentaje de frecuencia. Es decir, si yo divido 4 dividido para 25, me da 0,16. Multiplicado por 100, me da 16%. Siempre tengo que hacer este procedimiento. 4 dividido para 25, eso es lo primerito que hago. Luego lo multiplico por 100, ¿verdad? Lo multiplico por 100 y me da en porcentaje, 16%, ¿verdad? 16%. Bien, el siguiente, tengo 5 dividido para 25, por 100 me da 20%, ¿verdad? 20%. Luego, 8, aquí está, ¿de dónde sale el 8? De aquí de la frecuencia absoluta, lo divido para el número total, que es 25, y lo multiplico por 100, me sale 32%, 32%. Luego tengo 3 dividido para 25, y lo multiplico por 100, me da 12%. Recuerde que es cada frecuencia que tengo aquí, en esta columna, lo voy dividiendo para el número total que sale acá, al final, ¿sí? Sumando todos estos valores, ¿verdad? De la misma columna, y luego multiplicándolo por 100. Entonces, aquí tengo 3, entonces divido 3 para 25, que es el total, y lo multiplico por 100, me da 12%. Después tengo 2, solamente 2 loritos, 2 dividido para 25, por 100 me da 8%, ¿verdad? 8%. Entonces ya tengo hasta ahí, faltaría solamente el dato de las tortuguitas. 3 por 25, dividido para 25, por 100 me da 12%. 12%. Listo, chicos. Ya tengo todas las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas que son, vamos a leer el concepto que nos dan acá. Es el número de encuestados dividido para el total de datos y multiplicado por 100. Y se expresa como un porcentaje. Entonces aquí está el número de encuestados, el número de ese por el total de encuestados, que es 25, y después, dividido para ese número, y después multiplicado por 100, y me da en porcentaje. Ahí está. ¿Listo? Ahora, interesante saber que si yo sumo todos estos valores, el 16, el 20, el 32, el 12, más el 8 y más el 12, debe darme 100%. 100%. ¿Listo? Bien, chicos. Perfecto, chicos. Entonces, ahora sí ya tenemos, vamos a responder esto. Mire, que esta tabla se llama tabla de frecuencias absolutas y de frecuencias relativas. Repito, ¿qué significa frecuencia absoluta? Las veces que se repite una variable dentro de un estudio. Por ejemplo, monos son 4 veces que se repite en la encuesta original que hemos hecho acá, que es el cuadrito que nos dan acá arriba, ¿verdad? Tenemos pumas, 8, entonces por acá vemos pumas, son 8. Esa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido para el total de encuestados. Como son 25, entonces yo divido cada uno de estos para 25, voy dividiendo uno por uno, ¿verdad? Primero comienzo con 4 dividido para 25 y multiplicado por 100 me da igual a 16%, se pone en porcentaje. Ahora, en las dos tablas debemos sumar, en las dos columnas de la frecuencia absoluta y también de la frecuencia relativa, debemos sumar sus valores totales. Es decir, voy sumando 4 más 5 más 8 más 3 más 2 más 3, me da 25. Debe coincidir ese valor con el número total de encuestados, que son 25. ¿Ya? Y también,
sumamos la columna de frecuencia relativa, 16 más 20 más 32 más 12 más 8 más 12, y debe darme siempre 100%. Si no me da 100%, es algo que no he hecho bien, algún cálculo por aquí falló, tendré que revisar nuevamente y rectificar, ¿verdad? Pero tiene que darme 100%. Bien, ahora vamos a interpretar los datos, porque en estadística no solamente es con presentar un cuadro y decir, aquí están estos resultados, tome. No, usted tiene que interpretar esos resultados. Veamos, el total de estudiantes que fueron encuestados fue de 25. ¿De dónde me sale ese dato? De la sumatoria total de esta columna que es de la frecuencia absoluta. Ahí está, 25. Ese es el total de encuestados. Bien, a 8 de los 25 estudiantes les gustaron los Pumas. ¿Sí? Por aquí tengo 8, que es la frecuencia absoluta de los Pumas. Entonces, a 8 de esos 25 les gustaron los Pumas. También puedo decir que a 5 de los encuestados, como vemos aquí, les gustaron las ardillas. A 4 les gustaron los monos. A 3 les gustaron los leones. A 2 les gustaron los loros. Y a 3 también les gustaron las tortugas. Es decir, a 3 estudiantes les gustaron tortugas. Bien. O 3 de los encuestados. ¿Sí? Aquí está. Y también podemos decir, por ejemplo, que a 5 estudiantes les gustaron las ardillas y representan el 20% del total. ¿Sí? El 20% del total. Lo que quiere decir que al 20% del total les gustaron las ardillas. Como vemos aquí, dice el 8% les gustaron los loros. Y acá está, el 8% les gustaron los loros. Ahí. ¿Listo? Entonces, miren, para eso nos sirve la tabla, la columna de la frecuencia relativa, para poder ver qué porcentaje de preferencia han tenido cada uno de los encuestados. Obviamente, el mayor resultado aquí en la frecuencia relativa va a ser el que tenga mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí vemos que Pumas tiene 8 preferencias y es el mayor de todos, y en porcentaje vemos que es el 32% del total de los encuestados. Eso quiere decir que es el mayor porcentaje de todos ellos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que está bien realizado el ejercicio. Y estamos interpretando los datos que hemos encontrado, ¿verdad? Los cálculos que hemos hecho. Dice, el 20% de los encuestados prefieren las ardillas. Aquí está, 20% de encuestados prefieren ¿qué? Las ardillas, ¿ok? Aquí está, 20%. Podemos decir también que el 12% prefieren los leones y que también otro 12% prefieren las tortugas, ¿verdad? Y que el 16% prefieren los monos, ¿verdad? Bien. Ahora, al preguntarle, bueno, este es otro ejercicio, vamos entonces a recapitular. ¿Qué se llama frecuencia absoluta? Frecuencia absoluta es las veces que se repite una variable dentro de un estudio, ¿sí? Si sale 5 veces, 5 es la frecuencia absoluta. Si sale 10 veces, 10 es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es un porcentaje que lo calculo, ¿sí? Dividiendo, ¿sí? La frecuencia absoluta de cada uno de los datos para el total de todos los datos. Es decir, hagamos de cuenta, el 25% del conjunto universo y los subconjuntos son estos pequeñitos que están aquí, los números de la frecuencia. Entonces, si yo divido cada uno de esos subconjuntos para el conjunto universo, que es 25, voy a encontrar la frecuencia relativa en forma de porcentaje de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Dividiendo 4, o sea, la frecuencia absoluta, dividiéndola para el número total de encuestados, el número total de los datos, y multiplicándolo por 100. Y me dan un porcentaje. Listo. Bien, armamos la tabla, ponemos la variable en estudio, que es el gusto por los estudiantes, por los animales, perdón, el gusto por los animales. Esto es una variable cualitativa, no es cuantitativa, ¿sí? Frecuencia absoluta, cuántas veces se repite cada uno de ellos, y la frecuencia relativa, digamos que dividiendo o sacando un porcentaje de participación, digámoslo así, de esa variable o la frecuencia absoluta con respecto al total de los datos que tenga, ¿verdad? Como tengo 25 datos en este caso, pues debería dividir cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta para 25 y multiplicándolo por 100 me da el porcentaje de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces podemos ver, el análisis está aquí, en todas estas palabras que están aquí, ¿sí? En todos estos datos que nos dan o estas conclusiones a que han llegado, y esa es la importancia de la estadística, no solamente realizar un cuadro así simplemente, sino que también dar una opinión, dar una versión, sacar una interpretación de los datos que nos han entregado. Listo, del estudio que hemos hecho.
Bien. Al preguntarle, bueno, tenemos este ejercicio, al preguntarle a un grupo de estudiantes de octavo, de básica, sobre el número de mascotas que tienen en sus casas, estos fueron los resultados que se obtuvieron. Cuando dice el número, mire que aquí dice, la encuesta es sobre el número de mascotas que tienen en las casas. Número de mascotas que usted tiene en su casa. Cuando habla de números de mascotas ya es una variable cuantitativa. Sí, una variable cuantitativa. Entonces, ¿por qué? Porque está hablando de cantidad. Una variable cuantitativa. Bien, nos dan unas tablitas así, también nos dan 0, 1, 3, 2, todo un desorden. Y te dice, bueno, no tengo, hoy nos dice que no tengo, otro dice que tienen 2, otro que dice que tienen 1, 4, otro que dice que tienen 0, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es saber cuántas en total he encuestado, cuántas respuestas tengo en total. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Entonces ya ese dato para mí es muy importante. Es decir, el conjunto universo, es decir, el total de los encuestados. Ahora, cada una de esos números que usted ve ahí son la frecuencia absoluta de cada encuestado. Por ejemplo, el 0, vemos que sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, para efectos de armar la tabla y luego interpretarla, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado al momento de contar, de sacar aquí el contaje de cada una de las frecuencias. Sigamos con la pregunta. Dice, ¿cuál es la variable en estudio y qué representa la frecuencia absoluta? Entonces dice, la variable en estudio es el número, lo que yo señalo aquí, el número de mascotas que tienen en su casa, número de mascotas. Y la frecuencia es el número de personas que respondieron a la encuesta. Así es. Aquí respondió 0, no respondió nada, aquí respondieron 2, aquí respondieron 1, 4, 3, 0, 2, 2, etcétera, etcétera. Bien, listo. Respondemos ahí en nuestro libro, de una vez, vamos respondiendo también. Luego seguimos y dice, organicemos la información en una tabla de frecuencias, tanto absolutas como relativas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a armar la tabla de frecuencia absoluta y relativa y determinar los resultados con el uso de la calculadora simple. Bien, bueno, debemos tener, para realizar estos ejercicios, debemos tener, chicos, la calculadora, ¿sí? Y en el día del examen, de la evaluación, tiene que presentarse con su calculadora. Listo, obligatoriamente, para poder hacer los cálculos. Bien, vamos a armar la tabla de frecuencia. Ponemos primero lo que es la variable. La variable en estudio es el número de mascotas, ¿verdad? Aquí está, número de mascotas. Ponemos de primerito. Entonces ponemos 0, 1, 2, 3, 4. Nos damos cuenta que aquí existe desde el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 y no hay más. No hay un 5, no hay un 6, 7, nada. Desde el 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces en ese orden lo ponemos. 0, 1, 2, 3, 4. Bien, luego vamos contando. Aquí viene la parte que tal vez es un poquito más demorada, si se quiere el término, que es el conteo. Entonces vamos contando. 0, ¿cuánto hay? 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, estamos bien, vamos señalándolo de una vez y ponemos ahí la frecuencia absoluta, F sub I, números de encuestados. Números de encuestados. Bien, vamos con 1. ¿Cuántas veces se repite 1? 1, 2, 3, 3 veces. Ahí está, chicos, 3 veces, ponemos ahí en la tabla. Perfecto, vamos por buen camino. El número 2 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces, ahí está, número de frecuencia 12. Veces que se repite, 12 veces. El número 3, con los 3 encuestados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces está acá, muy bien. Listo. Esta partecita de aquí es voluntaria si usted quiere poner esto, conteo de datos, si usted lo quiere poner, si no lo hace directamente, ¿verdad? También lo podemos hacer directamente señalando con un lápiz de color, o en un círculo, otro con un cuadrito, un triángulo, etc. Cualquiera de las formas que se le haga más fácil, usted lo puede hacer. Bien, tenemos ahora el dato 4. El dato 4 solamente hay aquí y acá. Solo hay 2, 4. Entonces ponemos frecuencia 2. Ahora, aquí viene la parte importante también. Si sumamos todos estos valores de esta columna que hemos encontrado, el número de encuestados, sumamos 7 más 3 más 12 más 6 más 2, tiene que darme el total de encuestados, es decir, 30.
Y efectivamente son 30 los encuestados, como ya vimos y contamos al inicio. Perfecto, vamos ahora con la frecuencia relativa. Sí, la frecuencia relativa, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? Según lo que hemos estudiado, es dividir la frecuencia absoluta, ¿sí?, por el número total de encuestados, o el número total de variables que aparecen en la encuesta, ¿verdad? Aquí hay 30, entonces 30. Sumamos 7 más 3 más 12 más 6 más 2 me da 30, correcto. Ahora, la frecuencia relativa la vamos a calcular dividiendo cada uno de estos valores, uno por uno. El 7 lo dividimos para 30 y multiplicamos por 100, como está aquí, y me da ¿cuánto? 23,3. ¿Por qué me sale así? Porque esta cantidad, 7 dividido para 30 y multiplicado por 100, no sale un valor exacto, sino una variable, en este caso una variable continua, ¿verdad? Porque tiene un decimal, o un número decimal o un número irracional. Bien, después hacemos lo mismo con el siguiente dato, la siguiente frecuencia, que es 3. 3 dividido para 30 por 100, 10%. Entonces, cada una de ellas la vamos a ir dividiendo. 12 dividido para 30 por 100, 40%, ¿verdad? Después, 6 dividido para 30 por 100, 20%, ¿verdad? 20%. Y por último, 2 dividido para 30 por 100 me da 6,7. Bien, usted en su calculadora le voy a mostrar cómo tiene que hacer en su calculadora. Un segundito. Bien, chicos, aquí tengo una calculadora. Si yo la calculadora la voy a utilizar. Uy, se me fue. Aquí está la calculadora, no te vayas. Muy bien. Listo, 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 listo. Vamos a ampliar un poquito aquí para que se vea mejor. Ahí está la calculadora. Ahora sí. Bien, ¿cómo pongo? A ver, pongo 7 dividido para 30. Pongo 7 dividido para 30 por 100. Y eso me da igual. Pongo SD, me da una fracción, ¿verdad? Y aquí un puntito que dice, un botoncito que dice S-D, y ahí me da 233. A ver, mire que me da 233,33. Por eso es que aquí hay que poner el paréntesis. Entonces vamos a poner paréntesis, 7 dividido para 3, cierro paréntesis, ¿verdad? Y ahí sí, por 100. A ver, me sale 233,33. Ah, ya, es que chicos, yo estoy dividiendo para 3 y es para 30. Vamos a borrar nuevamente, disculpen chicos, un error que estuvo, por eso que me parecía raro. 7 dividido para 30, entre paréntesis podemos poner, ¿verdad? Acá vamos a poner el paréntesis también, ojalá podamos, ahí, el paréntesis, y ponemos, vamos al último de nuevo, ¿sí? Por 100, ¿verdad? Listo, igual, ahí y ahí, sale 23,33. Lo redondeamos y ponemos 23,3, ¿verdad? Lo redondeamos aquí hasta el 3, hasta el primer decimal. Bien, el siguiente sería 3 dividido para 30 por 100. Abro paréntesis, 3 dividido para 30, ¿sí? Por 100. Igual 10. 10%, ¿verdad? Ahí está, 10%. Después, abro paréntesis, 12 dividido para 30, cierro paréntesis, multiplico por 100, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 40%. Perfecto, sigamos con el siguiente. 6 dividido para 30, entre paréntesis, 6 dividido para 30, ¿verdad? Cierro paréntesis aquí, ¿sí? Por 100, ¿verdad? Por 100, y esto es igual a 20%. Y por último, tengo 2 dividido para 30, ¿verdad? ¿Sí? 2 dividido para 30 por 100, ¿verdad? Igual a 6,66. Mira, aquí, como el valor que sigue después del primer decimal es mayor que 5, lo redondeamos a su inmediato superior, es decir, en vez de 6, ponemos 7. Repito, aquí me da 6,666, digámosle ahí. Este número que sigue después, o el dígito que sigue, el segundo dígito, es mayor que 5. Si es igual y mayor que 5, al dígito anterior le sumo una unidad. Es decir, a este 6 le pongo 7. Entonces por eso queda 6,7.
Bien, una vez que tenga todo eso, vamos a sumar, ¿verdad? Sumamos 23,3 más 10 más 40, ¿verdad? Más 20, perfecto, y más 6,7. Tiene que darme 100. Y esta, eureka, sale 100%. ¿Sí? Vamos a sumar la columna de acá. 7 más 3, bueno, podemos sumar mentalmente. 7 más 3, 10. 6 más 2 es 8. 18 más 12, 30. Listo, chicos. Entonces, hemos calculado, hemos encontrado ya la tabla. Ya hicimos la tabla, ya la terminamos. Es lo que nos han pedido, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora vamos a responder o a interpretar, esta parte es la más importante, esta es la más importante, interpretar los datos. Bien, dice, el total de estudiantes que fueron encuestados fue de, aquí está, ¿cuánto? 30, porque aquí está el total, que es 30, ¿verdad? 30, listo, ya tengo ese dato. ¿Qué más? 7 de los 30 estudiantes, 7 de los 30 estudiantes no tienen mascotas. ¿Por qué? Porque está el número 0. No hay mascotas en esos 7 de los 30. Entonces ponemos no aquí, esta respuesta no tienen preferencia por ningún animalito. Bien, 6 o no tienen mascotas. 6 de 30 estudiantes, aquí está, 6 de estudiantes que corresponden al 20%, acá está, tienen 3 mascotas en casa. Entonces, 20%, ¿sí? Que corresponden al 20%, tienen 3, mire toda esa información que yo puedo obtener mediante la tabla, ¿verdad? Mediante la tabla, ¿sí? Listo. Si la tabla no la interpretamos, si la tabla no sacamos una conclusión o varias, no nos sirve de nada hacer la tabla. Para eso son las tablas estadísticas, para sacar conclusiones e interpretar los datos. ¿Listo, chicos? El 40% de los encuestados tienen 2 mascotas en casa. Veamos, 40% tiene 2, acá está, tiene 2 mascotas en casa. Perfecto. Listo. Ahora podemos dar otras interpretaciones. Bueno, vamos a ver qué otro tipo de interpretaciones podemos dar. Si vamos a señalar aquí para que quede todo bien. Ya. Podemos decir que el 10% de los encuestados, ¿sí? Que son 3, tienen una mascota en casa. Y aquí está, ¿no? Ahora, 2 de los encuestados corresponden al 6,7% del total de los encuestados, ¿sí? Tienen 4 mascotas. Entonces, todo ese tipo de interpretaciones las podemos sacar de la tabla o lograr de la tabla de frecuencias. Bien, veamos aquí lo que dice. En una tabla de frecuencias, su índice FI indica la posición en la que se ubica la frecuencia asociada al dato I. Dato I es este dato, ¿no? Cada uno de estos. ¿Ya? Por ejemplo, en la tabla FI, F1 indica que 7 personas tienen 0 mascotas. ¿Sí? F1, F2, F3, F4, F5. Bien. Si quieres ampliar tus conocimientos sobre tablas de frecuencias, puedes visitar el siguiente enlace y mirar el video. Bien, eso lo podemos observar en la casa. Bien, aquí vamos a leer los conceptos. La tabla de frecuencias resume la información acerca de la cantidad de veces que una variable toma un valor determinado y permite organizar e interpretar de manera más rápida y eficiente la información de un estudio estadístico. Perfecto. La frecuencia absoluta FI es la cantidad de veces que se repite, aquí está, es la cantidad de veces que se repite un dato en un estudio estadístico. ¿Veo? Es lo que yo decía, ¿ya? La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que es lo que simboliza con la letra N minúscula, ¿ya? La frecuencia relativa es la probabilidad de obtener, ¿sí? Cierto dato, probabilidad de obtener cierto dato, ¿verdad? Es el cociente o la división entre cada frecuencia y el total multiplicado por 100. Aquí está. Esta es la fórmula, ¿verdad? Se expresa como fracción, decimal o porcentaje. Nosotros estamos representando por ahora en porcentaje, pero también lo podemos representar por medio de un decimal o de una fracción, cuando se multiplica por 100. Bien, chicos, esa sería la explicación de la clase de hoy. Con esta introducción, con esta explicación, usted puede responder su taller, ¿sí? Puede ir respondiendo su taller de la página 125 y el taller de la página 126, ¿sí? 125 y 126. Bien, chicos, espero que haya sido de provecho y haya sido de mucha ayuda este tutorial completo de la clase
de matemática, organización de datos no agrupados en tablas de frecuencia. Dios me lo bendiga, adelante sus estudios.